intencionales en lo que hacemos y en lo que pedimos. Mire, el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, voy a hacerlo de forma rápida. Cuenta la historia cuando el pueblo de Israel, que usted sabe que tenía muchísimos enemigos, estaba peleando contra los sirios. Y dice que entre esas peleas y todas estas cosas, Saúl había ido y había matado a un pequeño, ya le voy a preguntar por qué, a un supuestamente pequeño grupo del pueblo enemigo. Y como logró matar a ese pequeño grupo y destruirlo, a pesar de que el ejército era mucho más grande, dice que su padre, ese es Jonatán de Jonatán, usted sabe la historia de que Saúl es el papá de Jonatán y todo eso, ¿verdad? Dice que al ver Saúl de Jonatán había hecho eso, empezó a pregonar y a decir: ahora los israelitas somos un ejército muy fuerte y nuestros enemigos caerán rendidos ante nosotros. Y empieza a hablar de que los iban a destruir. Y lo que provoca, según la palabra en 1 Samuel capítulo 13, es que el pueblo enemigo se levante en ira contra el pueblo de Israel y contra Saúl, porque ellos habían dañado a una parte de su guardia. O sea, habían actuado de una forma bien porque tenían que atacarlos, pero no era el momento. Y al escuchar de que Saúl estaba hablando acerca de ellos, que eran pequeños, de que los iban a entregar en sus manos y todas estas cosas, este pueblo dice que se levanta y empieza a unir filas para atacar al pueblo de Israel. Mire lo que dice la palabra acerca de los enemigos de los filisteos, lo que dije de los sirios. Dice la palabra en el libro en el versículo 5 del capítulo 13 de Primera de Samuel, si lo pueden poner aquí, que dice que en respuesta a este ataque, los filisteos empiezan a juntarse para atacar a Israel. Pero mire lo que dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Y qué dice? 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo. Y el pueblo, ¿qué pasa con el pueblo? Era tan numeroso como ¿quién? Como la arena que está en la orilla del mar. ¿Usted puede contar la arena que está en la orilla del mar? Resulta que ese era el pueblo que iba a pelear contra Israel. Ese era el ejército filisteo a quien Jonatán había ido a levantar. Y Saúl había rematado con sus comentarios. ¿Ok? Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bedavid. Miren lo que pasó hasta aquí. Resulta de que Saúl tenía su ejército, los que estaban pregonando que iban a vencer a los filisteos. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un segundo? Pero cuando vieron los filisteos que estos habían empezado la guerra o la batalla, se juntan toditos esos hombres, 30,000 hombres de a caballo, carros y eran tan numerosos, dice, como la arena a la orilla del mar. Y dice que al ver los 3,000 hombres que tenían, mire, 3,000 hombres apenas tenía el ejército de Israel. Y al ver que eran 30,000 hombres en carros y 6,000 hombres a caballo, no vamos a contar al resto, pero ya solamente ahí vamos, ¿cuántos? 36,000. Al ver los 3,000 soldaditos de Saúl, a los 36,000 y más soldados del pueblo de los filisteos, ¿usted sabe lo que pasó? ¿O qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Dice que los israelitas huyeron y empezaron a dejar solos a Saúl. Y dice la palabra que el ejército de Israel y de Saúl se redujo a 600 hombres. 600 hombres le quedaron a Saúl para combatir a 36,000 hombres del ejército de los filisteos. ¿Está conmigo hasta allí? Amén. Dígale amén a la hermana Rosita que se duerme por ahí. 36,000 hombres versus 600 hombres del ejército de Saúl. Y aquí vamos a entrar para ir de forma más rápida. Mientras estaban en esta situación, el pueblo de Israel junto con Saúl, bueno, no el pueblo, el ejército de Israel, los 600 hombres en donde estaba Saúl,
Porque yo no la vamos a hacer los valientes. Si estuviéramos nosotros, fuéramos los 200 y aquí, ¿qué tendríamos? Miedo. Es natural, pero el Señor le había dicho, espera. Y dice la palabra que llegó el séptimo día. Y entonces eso no lo dice, pero yo me imagino que dije, total, sale Saúl corriendo y empieza a buscar. Y resulta que Samuel no llegaba. A lo mejor él lo buscó a las 3 de la mañana, a lo mejor lo buscó a las 5, pero a lo mejor a Samuel Dios le dijo, comete primero un bolón y de ahí va, y después anda. Total, seguimos en el séptimo día. No habían pasado los 7 días. Pero Saúl salió y dice que al no ver que llegaba, porque no están poniendo, al ver que no llegaba el profeta y al ver que el pueblo, dice la palabra, que empezó a desesperarse y tenía miedo, cosa que era correcta, que los humanos sentimos, pero a pesar de nuestro miedo, ¿cuál es su tarea mía? Confiar y esperar. Entonces el pueblo empezó a desesperar. ¿Y sabe lo que hizo Saúl? Dice la palabra que Saúl dijo, no, parece que el Señor no llega. Yo mejor busco la solución. Eso dijo Saúl. Y dice que agarró unas piedras y agarró un holocausto y ¡pum! Ofreció sacrificio al Señor. ¿Está conmigo? Y dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, el sacrificio, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, ¿por qué? Quiero que lo diga fuerte. ¿Qué fue lo que dijo Saúl? Porque vi que el pueblo se me acercaba y que tú no venías, Señor, porque al decirle eso a Samuel era como que se lo estaban diciendo a Dios, porque era que traería la palabra de Dios a la tierra. Entonces, dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Y luego dice, me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Yo quiero hacer una pausa y preguntarle, y quiero que no se duerma y que me atienda. Pregunto, levante la mano de forma tranquila. ¿Tendrá algo de malo ofrecer un holocausto al Señor? ¿Tendrá algo de malo orar al Señor? ¿Será que Saúl hizo algo malo al ofrecer un holocausto? Si lo vemos de forma normal, ¿tiene algo malo o no? Yo, sí, a mí me lo cuentan, así como que a mí me contaron esto. Si a usted se lo cuentan, oiga, que Cristian vino y oró al Señor, vino y está bien. ¿Sí o no? Está bien, no hizo nada malo. Pero dice la palabra en el siguiente versículo. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová que tu Dios te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Quiero decirle algo que el Señor me enseñó a través de esto. Y quiero que lo escuche bien. Cuida la motivación de tu altar. Cuida la motivación de tu oración. Cuida la motivación de tu adoración. Porque Saúl no hizo lo malo, él no mató a nadie. Él se supone que hizo una ofrenda y una oración al Señor para que le diese la respuesta. Pero no era lo que el Señor le había mandado. Y quiero que le diga por qué. Lo decía en 2 versículos anteriores, en el 11 si no me equivoco. En el 11. Y Saúl respondió. Cuando Samuel le preguntó, ¿pero qué hiciste? ¿Usted cree que Samuel no sabía? Samuel no sabía, sí sabía lo que había hecho, lo estaba viendo. ¿Qué hiciste?
sacrificio. ¿Y qué fue lo que le dijo Saúl? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígalo fuerte, ¿por qué? Porque vi. ¿Sabe cuál fue la motivación de Saúl para ofrecer un sacrificio al Señor? El miedo a que el pueblo se le fuera. Lo que le movió a Saúl levantar un altar fue el temor, tenía más temor de su ejército que del mismo Dios que le había dicho, espera. ¿Sabe qué pasa? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, es que no entiendo, Señor, es que he orado, Señor, es que, mira, cuida la motivación por la que estás levantando una oración y una adoración? Porque en venir al Señor no se trata de lo que Él te puede dar, sino de quién es Él. Cuando tú oras, dice una alabanza, desde el temor, no estás orando desde la palabra. Cuando tú no oras desde el principio de la palabra, estás orando desde tu criterio. Estás orando desde lo que tú quieres que Dios haga y más no desde la soberanía y lo que el Señor quiere para ti. Y hay altares como el altar que puso Saúl, que no era un altar agradable porque no era lo que el Señor le había mandado. Y es entonces cuando venimos a decirle y venimos a orar por algo que el Señor te ha dicho, eso no es para ti, Cristian. Eso no es para ti, Miguel. Eso no es para ti, Azucena. Ese negocio no es, Azucena. Ese camino no es, Miguel. El Señor te ha dicho, espera, ese no es, Manuela. Por ahí no va. Y tú dices, pero yo le he venido a presentar al altar. Sí, pero esa no es la voluntad de Dios. Él no te dijo que hicieras eso. Por eso le dijo a Saúl el profeta, que le dijo, locamente has hecho. Porque si hubieras esperado, Manuel, el tiempo, el Señor iba a confirmar el reino de Israel solo. No fue que Saúl hizo algo malo naturalmente, pero su altar no tenía el motivo correcto. Cuando tú y yo oramos y adoramos al Señor, no se trata de nosotros, se trata de Él. Porque como hablábamos la semana pasada, Él es primero. Y es entonces, para entrar en materia, que el Señor le dice a Saúl, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Cristian? Yo te iba a decir cómo ibas a vencer a los filisteos. No me esperaste, Francisca, a decir que tú vas a poder vencerlos, digo yo, ¿verdad? Y agarró el profeta y se fue. Y Saúl se quedó sin él. ¿Sin qué se quedó Saúl? ¿Sin él? Sin el plan. Porque los filisteos no se habían desaparecido. ¿Cuántos los estaban esperando? 36,000. Y Saúl se quedó sin el plan. Se fue. No solamente le quitaron el reinado porque el Señor lo desechó, sino que lo dejaron rodeado de 36,000 soldaditos. Y sus 600 hombres que lo querían linchar porque no tenían el plan, escondidos en cuevas. Y es entonces, díganle el que está al lado, díganle, llegó un provocador. Llegó un provocador. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Tienen que ir conmigo, a ver. Y si no lo entiende bien, así todo lo que lee, vaya a su casa, anótelo en su agenda, en su celular y lea la palabra. Dice Primera de Samuel, capítulo 14. Hasta aquí me ha seguido la historia, ¿verdad? Dígame que sí me ha entendido. Sí me ha entendido, ¿verdad? Ya. Dice Primera de Samuel, capítulo 14. Dijo Jonatán a su paje de armas, ven, mira, ¿sabes qué? Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, o sea, la de los filisteos. Quizás
Mire, ya vamos a parar en eso. Le dice Jonatán a su paje de armas, quizás haga algo Jehová por nosotros. Porque ¿sabes qué? Le dice, no es difícil para el Señor, no es difícil para Jehová salvar por muchos o por pocos. Y su paje de armas le respondió. Esto es lo que todos los pastores queremos escuchar cuando le decimos a nuestros discípulos, oye, mira, yo no sé cómo nos va a ir en el Congreso si la gente va a responder, pero quizás el Señor haga un milagro. Y ahí tiene Jorge, ¿qué diría? A donde diga el pastor Daniel, yo voy con él. ¿O qué dice? Bueno, ese día nos vemos. Ese día nos vemos. ¿Qué fue lo que le respondió el paje de armas a Saúl, a Jonatán? Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues que aquí yo estoy contigo a tu voluntad. Y dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. O sea, ¿a quién? A los 36,000 se les iban a ir a mostrar dos. Ya no eran ni siquiera 600. ¿Cuántos eran? Dos. Y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así, espera hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar. Y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová nos ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice la palabra en el 11. Se mostraron pues ambos, los dos hijos, a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos, mire cómo se burlan, he aquí los hebreos que salen de las cavernas de donde se habían escondido. ¿Y qué era lo que pasaba? Y dice, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán, mire lo que hace Dios, respondieron a Jonatán y a su paje de armas diciendo, ¡sube! ¿Usted se acuerda lo que leyó 2 o 3 versículos anteriores? Si nos dijeron, ven a mí, será la señal de qué? Entregado en su mano. Y entonces esos que se burlaban le dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová nos ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, y esto es algo de lo que le voy a decir, todo lo que el Señor me enseñó. Trepando como subió desde ¿qué? Parapente, subió montado en su BMW, subió montado con capa, corona y cetro, porque él era el príncipe. Jonatán no era cualquiera, él era el príncipe. ¿Será que lo cargaron en los hombros y allanaron el camino para el príncipe? No. Los dos que se atrevieron, y miren cómo subió el príncipe. Dice, subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y luego dice, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas iba tras él para matar. Y esta fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres. Y en el espacio de una media yugada de tierra, eso es una hectárea, y en el espacio de una hectárea de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición de los filisteos, o sea, de los 36,000. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, pues hubo una gran consternación. Yo no me voy a detener en el resto de la historia, pero si usted continúa leyendo, dice la Biblia que tras el temblor que provocó el Señor en la tierra y la consternación que provocó Jonatán y su paje de armas al matar a los primeros 20 hombres, dice que fue tal el caos que cuando se levanta Saúl a ver qué era lo que pasaba, lo que ellos veían era que los 36,000 hombres empezaron a matarse el uno
El pueblo no tuvo que hacer nada, Israel, porque los mismos filisteos se mataron entre sí a causa de la mano del Señor por dos que se levantaron a ser provocadores. Y es esto lo que le quiero enseñar. El provocador hace 5 cosas en este pasaje. Dice lo primero, es que Jonatán le dice a su paje de armas, vamos a presentarnos ante esos incircuncisos. Cuando ustedes vean que el Señor haga algo, no lo va a hacer desde la comodidad de tu tristeza. El Señor no va a hacer nada desde la comodidad de tu angustia. ¡Ay, estoy angustiada! El ángel no baje, ahí pasará algo. El Señor no va a hacer nada. Porque el Señor no actúa por tu tristeza, el Señor actúa por tu fe. El Señor actúa por tu adoración. El Señor actúa por tu oración. Eso sabe lo que significa, que Jonatán entendió que escondiéndose en la cueva, iglesia, no iba a pasar nada. Escondiéndose en la cueva, los filisteos eran más grandes e iban a venir y lo iban a derrotar. Escondiéndote en la cueva de tu poco recursos, no va a pasar nada. Escondiéndote en tu casa porque no tienes trabajo, no va a pasar nada. ¿Quieres ser un provocador? Levántate temprano. Mira tus manos. Mis manos, el Señor me ha dado una bendición. Y el Señor mis manos las va a bendecir. Y de aquí yo voy a ver el milagro de Dios para mi casa y para mi vida. Yo no me escondo en la cueva, yo voy y provoco algo del cielo. ¿Quieres ser un provocador? Jonatán dijo, vamos, levántate y salimos de la cueva. Te vengo a decir de parte de Dios que es necesario que salgas de la cueva. Porque muchas veces nos acomodamos en la cueva. Nos acomodamos en la enfermedad. Nos acomodamos en la escasez. Nos acomodamos en la tristeza. Ay, pobrecita de mí. Pobrecita. Tanto me han hecho. Tanto he sufrido. Y yo no digo que no han sufrido. Y yo no digo que eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Pero durmiendo en la cueva nada va a suceder. Y Jonatán lo entendió. Que quedándose en la cueva y en la cisterna, él no iba a ser un provocador de nada. Y dice lo primero, Jonatán fue un provocador porque se decidió a salir de su situación. Porque le dijo, vamos. Lo segundo que hizo Jonatán, versículo número, estamos en el 6 mismo, y dice, y quizás haga algo Jehová por nosotros, pero Jonatán reconoce y dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. Eso se llama fe. Porque la palabra dice que la fe es la certeza de lo que tú no ves. Porque mi hermana Marielita, al salir de la cueva, usted no es que ya va a ver de inmediato el milagro suceder. Cuando usted sale de la cueva, va a ver al filisteo como lo vieron ellos. Pero la fe te hace saber de que tienes un Dios más grande que un ejército de 36.000. La fe te hace ver que Jehová salva con muchos o con pocos. De que Jehová bendice en Ecuador, que Jehová bendice a Ecuador, Jehová le bendice, que tu camino segura en Ecuador, de que tu camino segura aquí en esta casa. Porque para el Señor no es difícil hacer grande, algo grande, aquí en Ecuador. Muchos dirán que es tierra de narcotraficantes.
tierra de inseguridad, tierra de muerte, tierra de peligro. Pero el justo se levanta a declarar que Ecuador es tierra fructífera, donde caminamos en paz, de grandes paisajes, de bendición y de maldición. Ese es tu sueño. El que es capaz de arrebatarle a tus hijos al sistema. El que es capaz de arrebatarle al mundo tus promesas. Todo lo que la langosta, dice la palabra, te dañó, dice que para él es difícil restituirte. Porque la palabra enseña que en el desierto Él abre caminos. Él hace brotar ríos donde solo hay sequedad. Que a los huesos secos Él recobra carne. Él es el que levanta muertos, el que sana con lo absurdo del barro los ojos. El Señor no necesita darte una lógica, iglesia, de cómo Él va a actuar. Deja de mirar desde la cueva y atrévete a salir y a llevarte esta palabra de Dios en esta mañana. Él es capaz de salvar con pocos o con muchos. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Tú eres ese justo que ora y actúa, iglesia, actúa de forma eficaz. Y tú podrás mucho, porque levanta tu mano. Tu mano está bendecida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Sembrarán y cosecharán. Es un tener. Y el que provoca algo es aquel que se levanta y sale de la cueva. Es aquel que levanta su fe y no mira el problema, porque no importa si son muchos o son pocos, para el Señor no hay nada imposible. Y el que provoca, dice la palabra, y esto quiero decirte en el versículo número 8, dice, dijo Jonatán, vamos a pasar a estos hombres. Y luego dice, y nos mostraremos a ellos. Iglesia, la fe no es algo que se esconde. La fe es algo que se muestra. La fe es algo que se muestra. Jonatán le dijo a su paje, nos mostraremos al enemigo. No escondas tu fe. No escondas tu fe. No escondas quién eres en el Señor. Porque Ecuador necesita que los que estamos aquí, salgamos de ante lo que el mundo dice, mostremos ante el enemigo, nos mostremos de que más somos los que tenemos fe que los que tienen miedo. El miedo atemoriza la fe. El afán atemoriza la fe. La semilla se muere ante el afán. La semilla se muere y se ahoga, dice la parábola. Pero la fe se muestra. Dice, nos mostraremos a ellos. Nos mostraremos a ellos. Dice el versículo. Que ellos empezaron a mostrarse. Mira, dice la palabra de que los filisteos estaban como en montaña. Vamos a poner así. Dice que estaban en un lado alto y en otro lado alto. Así, en el camino debajo. Y ellos estaban aquí y acá. Y entonces sale Jonatán y su paje de armas y caminan por el medio. Mire, ellos eran los que estaban arriba y ellos eran los que estaban abajo. Y sin embargo, Dios dijeron, nos mostraremos a ellos. Nos mostraremos a ellos. Era imposible que no los vieran. Ellos iban en medio y ellos desde arriba guardaban todo. Y dice, nos mostraremos a ellos. Es hora de que te muestres ante la enfermedad. Es hora de que te muestres ante el
hecho de ti. Al que quiere oír y al que no quiere oír también. ¿Sabe quién es el que menos quiere oír? A veces tú mismo no quieres oír. Porque solamente quieres oír compasión y no quieres oír de que el Señor te está diciendo: muestra ante el enemigo. Porque la fe no se esconde, la fe se muestra. Y una cosa más. Dice que luego de que ellos se mostraron, usted se acuerda que la respuesta o la contestación era de que si el enemigo le decía algo, si el enemigo le decía sube o haz algo, dice la palabra, lo que estábamos leyendo, que cuando ellos iban caminando, el enemigo, ¿qué fue lo que dice? Estos son, yo creo que son de burla, esos son esos israelitas, los que estaban escondidos en la cueva. Quiero decirte algo de parte de Dios. Cuando tu fe no se esconde, el enemigo te reconoce. El enemigo te reconoce. El enemigo te reconoce. La pobreza te reconoce. La miseria te reconoce. La enfermedad te reconoce. ¡Ja! Ese era. Sí, este soy. Y aquí vengo, porque tú no vas a tener más parte sobre tu vida y sobre tu casa. El enemigo va a reconocer tu fe. El enemigo va a reconocer: ¡ah! Me has querido quitar mis años, diablo mentiroso. Aquí me muestro, aquí camino, aquí yo avanzo, aquí yo voy, porque yo no me quedo escondida en la cueva del desánimo, del temor y de la tristeza. Yo camino hacia una promesa y el enemigo te va a reconocer. No importa, iglesia, en el campo del que tú vayas a salir a caminar, yo declaro en el nombre de Jesús que el enemigo te va a reconocer. Y quizás muchos tengan en poco tu fe. Muchos tienen en poco tu fe. Los de tu trabajo, quizás tu mismo esposo, quizás tu esposa, quizás tu padre, quizás tu madre. Pero ellos van a reconocer. A mí viene el que dice que creen en alguien y tú dices: aquí voy. Aquí voy. Porque yo no me escondo. Yo sé quién he creído y mostraré mi fe y reconocerán quién soy yo, porque el Señor va a hacer milagro contigo en el nombre de Jesús. Dice la palabra que cuando los enemigos los vieron, le dijeron: oye, ven, tengo algo que decirte. Pero Jonatán ya sabía que el Señor nos iba a entregar en su mano. Y es ahí donde quiero terminar. Nadie va a pelear tus batallas, iglesia. Nadie va a pelear tus batallas. Dice que el príncipe con sus manos empezó a escalar y con sus pies se agarraba y empezó a subir la montaña. Y empezó a subir la montaña. ¿Sabe lo que eso significa? Él no utilizó instrumentos para subir. Él no esperó que nadie le preparara el camino, porque él era el príncipe, iglesia. Él no tenía que hacer eso. Y es esto lo que te vengo a decir. Hay cosas en las que nadie nos va a preparar el camino. A su cena nadie lo va a hacer por ti. ¿Quieres ver un milagro en tu casa? Usa tus manos, usa tus pies, usa tu boca, usa tu espíritu. Comienza a moverte, comienza a salir de la cueva. Haz lo que quieres, la palabra que el Señor te ha dado, lo que el Señor te prometió. Muévete, muévete en esa fe, muévete y agárrate con manos y dientes por tus hijos, iglesia, con uñas y dientes. Arrebata tu generación. Con uñas y dientes, agárrate a la montaña y escala. Y sube, y sube, y sube, y sube, y sube, porque nadie más lo va a hacer por ti. Por tus generaciones, por tu casa, por tu matrimonio, por tu salud, por tu prosperidad, por tu espíritu. Agárrate con uñas. Agárrate. Que nadie te aparte de tu fe. Que nadie te aparte de lo que el Señor te ha dicho. Que nadie robe la palabra que el Señor ha depositado en ti. Con uñas, dientes y manos y lo que sea.
el Señor me dio con esta palabra. La estudié toda la semana. Y recuerdo que le contaba a la iglesia que el domingo me levanté tan temprano para volver a orar. Mientras oraba, yo había terminado el mensaje. Pero el Señor me hizo ver algo más. Porque dicen los versículos que mientras Jonatán subía, los hombres que caían frente a él, dice que el paje, que era quien, usted le dio, ¿verdad? Que el paje venía detrás de Jonatán, que los que caían delante de Jonatán, el paje que venía detrás, lo mataba fácil. Iglesia, el Señor me dijo algo y me prometió algo con esto. Lo que hoy cae, los gigantes que hoy caigan delante de mí, mis hijos que vienen detrás, los matarán fácil. Porque ya cayeron delante de mí. Entonces, el que viene detrás de mí, lo mata fácil. Ya no es gigante, ya no es enemigo, él solamente lo mataba. Lo que tú estás sembrando hoy es solamente el camino preparado y listo para que tus generaciones no vuelvan a sufrir por lo que tú estás venciendo en este día, por lo que tú estás venciendo en tu vida, en tu casa, en tu familia. Tú lo estás venciendo para que tus hijos no lo vuelvan a pasar. Iglesia, yo quiero declarar en el nombre de Jesús que la tristeza que tú estás diciendo tristeza, tú ya no me dominas más. La soledad, ya no hay vacío en mi vida, ya no hay depresión en mi vida, ya no hay angustia. El diablo mucho tiempo me mantuvo deprimida, me mantuvo triste, me mantuvo en soledad, me hizo creerme que yo no valía nada, me hizo creerme que yo solamente era la escoria del mundo, me hizo creer que todo el mundo me tenía pena, lástima, misericordia. Mira, en el nombre de Jesús tú vences el favor, en el nombre de Jesús. Y tus hijos no padecerán soledad, no padecerán depresión, no padecerán angustia, no padecerán ninguna mentira del diablo en el nombre de Jesús. Porque los hombres caen ahora delante de Jonatán y tus hijos los matarán en el nombre poderoso de Jesús. La enfermedad está siendo cortada en el nombre de Jesús. La pobreza está siendo destruida en el nombre de Jesús. Visualiza el camino que tú hoy estás dejando a tus hijos. La palabra no vuelve vacía. Y todo lo que sembramos en el reino, el Señor es un Dios de generaciones. La semana pasada hablábamos de las primicias y decía que nosotros dábamos primicias por nuestras generaciones, ¿se acuerdan? Póngase de pie, tengo que terminar. Por nuestras generaciones. En el nombre de Jesús, levante su mano. Yo declaro que somos una iglesia que provoca. Somos una iglesia que no se queda escondida en la cueva. Somos una iglesia que sale y muestran su fe. Muestra su fe ante la angustia.